La historia es la maestra de la vida. Cicerón. ¿Sabía usted que en 1832 un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto? ¿Sabía usted que en 1844 una frágil adolescente relató la primera visión que Dios le había dado? Y años más tarde escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White. Y así comenzó. Personas corrientes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 20 millones de miembros. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestra historia. Escuchemos la lección de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. En el libro de Josué encontramos una historia poderosa sobre la importancia de recordar. Después de cruzar el río Jordán, Dios le instruyó a Josué que colocara 12 piedras como un monumento conmemorativo. Estas piedras no eran simplemente rocas comunes, representaban la fidelidad de Dios y su liberación milagrosa. Servían como un recordatorio visual para las generaciones futuras. Este concepto de piedras del recuerdo está entrelazado a lo largo de la Biblia. Estas piedras eran recordatorios tangibles del poder, el amor y la guía de Dios. Servían como poderosos testimonios de la fidelidad de Dios. Debían ser compartidas con las futuras generaciones para que nunca olvidaran. Todos necesitamos nuestras propias piedras del recuerdo en nuestros caminos espirituales. Estos son los momentos, las experiencias y las lecciones que han moldeado nuestra fe. Nos recuerdan la fidelidad de Dios en el pasado y nos dan esperanza para el futuro. Son historias que merecen ser contadas y vueltas a contar. La Biblia es más que solo un libro de historias. Es un registro sagrado de la interacción de Dios con la humanidad. Desde la creación del mundo hasta el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, la Biblia revela el plan de salvación de Dios. Es un libro de historia que cuenta la historia del amor de Dios por nosotros. Al estudiar la Biblia, aprendemos sobre el carácter de Dios. Vemos su poder, su amor, su misericordia y su justicia. Descubrimos sus promesas y su fidelidad. La Biblia se convierte en un espejo, reflejando nuestras propias vidas y señalándonos hacia el Salvador. A través de las historias de los patriarcas, profetas y apóstoles, aprendemos valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Vemos las consecuencias del pecado y el poder de la redención. La Biblia nos guía en nuestra vida diaria y nos da esperanza para el futuro. Al igual que los israelitas, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una rica historia llena de la guía de Dios. Desde los humildes comienzos del movimiento milerita hasta la iglesia global que somos hoy, Dios ha sido fiel. Tenemos una herencia de comprensión profética, un compromiso con la salud y el bienestar integral y una pasión por compartir el Evangelio. Elena G. de White, una pionera de la Iglesia Adventista, a menudo enfatizaba la importancia de recordar nuestra historia. Ella escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada.
Sus palabras nos recuerdan que olvidar nuestro pasado puede llevarnos a repetir sus errores. Debemos recordar los sacrificios de aquellos que vinieron antes que nosotros. Enfrentaron persecución, burlas y dificultades para compartir el mensaje adventista. Sus historias nos inspiran a permanecer fieles y continuar con su legado. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. A medida que avanzamos hacia el futuro, no debemos olvidar nuestro pasado. Debemos recordar las lecciones aprendidas, las victorias obtenidas y la fidelidad de Dios. Debemos contar nuestras historias a la próxima generación para que puedan entender nuestra identidad y misión. Comparte las historias de la fidelidad de Dios en tu propia vida. Habla sobre el impacto que las creencias adventistas han tenido en tu salud, tu familia y tu relación con Dios. Sé un testimonio viviente del poder del mensaje adventista. Recordar nuestra historia no se trata de vivir en el pasado. Se trata de obtener fuerza e inspiración de él. Se trata de honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros y preparar el camino para aquellos que vendrán después de nosotros. Seamos un pueblo que recuerda, aprecia y comparte su herencia espiritual. Este es el Maratón Bíblico, 180 años conectados a Jesús, videoclase número 158, tema número 8, nuestra historia, libro texto. A menos que olvidemos. Autor George Knight, meditación matinal, devoción publicada originalmente como la matutina del 2014. 1 de enero, Piedras del Recuerdo, meditación matinal 2025. Lectura bíblica. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Josué 4, 20 al 22. Esas no eran solo algunas viejas piedras cualesquiera. Cada una tenía un significado especial. Eran piedras del recuerdo, piedras de la historia. Las rocas en sí eran bastante comunes, parecidas a milwans de otras en las colinas de Palestina. Pero, estas 12 señalaban algo, recordaban la conducción de Dios en la experiencia de Israel. La Biblia es un libro histórico, basado en una serie de acontecimientos que comienzan con la creación y la entrada del pecado, y pasan por el pacto de Dios con Abraham, el éxodo, la cautividad y la restauración de Israel, la encarnación y el nacimiento virginal de Jesús, su vida sin pecado y su muerte en la cruz, la resurrección y la segunda venida. De modo que la Biblia es un libro que recuerda la conducción milagrosa que Dios tuvo con su pueblo. Cuando las iglesias pierden de vista la trascendencia de esas remembranzas, están en problemas. A la deriva de su amarre en puerto seguro, han perdido el rumbo. En el ámbito judio-cristiano, la pérdida del rumbo comienza con el olvido del pasado, más específicamente, con el olvido de la conducción de Dios en el pasado. Cuando ocurre esto, los cristianos pierden su sentido de identidad. Y, tras la falta de identidad, sucede la extinción de la misión y el propósito. Después de todo, si no sabemos quiénes somos en relación con el plan de Dios, ¿qué tenemos para contar al mundo? La historia cristiana está plagada de cuerpos religiosos que han olvidado de dónde provienen y, como resultado, no tienen un rumbo para el futuro. Y ese olvido es una tentación muy real para el adventismo. No fue por casualidad que Elena de White, ya anciana, haya alertado a sus lectores sobre el tema. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, escribió: al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nota biográfica número 216. Como veremos en nuestro viaje a través de la historia del adventismo este año, nuestra iglesia tiene sus propias piedras del recuerdo. Si las descuidamos, las consecuencias las padeceremos nosotros mismos. Oremos. Nuestro Dios, gracias por permitirnos iniciar este estudio hoy, 1 de enero. Oramos, buen Dios, para que aquellos que logren conectarse puedan gozarse con nosotros, conectados a Jesús. En Jesús. Amén.
Antes de iniciar la lectura y análisis, quiero ofrecerles este material. Quiero enviarle este libro. Creo que tengo unos 10 todavía. Totalmente gratis a aquellos que así desean tener el libro físico. Es un regalo para por lo menos 10 primeros que lo soliciten. Bendiciones. Perfecto, maestro José. Vamos a comenzar con el desarrollo del primer análisis, siguiendo el bosquejo presentado. Lección 1. Piedras del recuerdo. Lectura bíblica. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Josué 4, 20, resumen de la lección. Esta lección nos introduce a la importancia de recordar los momentos clave de la conducción divina. Las 12 piedras que Josué erigió en Gilgal no eran comunes, simbolizaban la intervención milagrosa de Dios al permitir que Israel cruzara el Jordán en seco. Estos recuerdos no solo fortalecen la fe, sino que sirven como testimonio para las generaciones futuras. 2. Análisis histórico y contextual. El acto de erigir las piedras en Gilgal tiene un contexto poderoso. Israel acababa de experimentar un milagro, cruzando el Jordán durante la temporada de desbordamiento. Esto era un recordatorio de que Dios, quien había abierto el Mar Rojo años antes, seguía con ellos. En nuestra historia adventista, las piedras del recuerdo incluyen momentos como el gran chasco de 1844, que aunque difícil, reafirmó la fe en la segunda venida de Cristo. Aplicación personal y colectiva. Hoy nuestras piedras del recuerdo pueden ser hitos espirituales como bautismos, victorias sobre tentaciones o momentos en que vimos claramente la intervención de Dios. Como iglesia, debemos contar nuestra historia para fortalecer nuestra identidad y misión, recordando siempre que Dios nos ha conducido hasta aquí y lo seguirá haciendo. 4 preguntas de reflexión. 1. ¿Qué eventos en mi vida puedo considerar piedras del recuerdo? 2. ¿Cómo puedo compartir con otros las historias de cómo Dios me ha guiado? 3. ¿Qué puedo hacer para mantener viva la memoria de la conducción de Dios en mi iglesia? Paralelismos con las Escrituras y escritos inspirados. Josué 4:22 conecta con Apocalipsis 2:11, donde se menciona que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Elena G. White enfatizó: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. 6. Conclusión y oración. Las piedras del recuerdo no son simples objetos, son testimonios vivos de la fidelidad de Dios. Mientras avanzamos como iglesia y como individuos, recordemos siempre que cada paso que damos es guiado por Él. Identidad y dirección. Las piedras del recuerdo son más que simples objetos, son símbolos de un Dios que cumple su promesa y dirige a su pueblo. Oración. Señor, gracias por recordarnos a través de las piedras del recuerdo nuestra historia que nunca nos abandona. Ayúdanos a permanecer fieles y transmitir estas lecciones a las próximas generaciones. En Jesús. Amén. Amigos, hasta aquí la lección de hoy en el segmento número 8 de nuestro maratón. Nuestra historia. El Señor les bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno.
y les deseo que tengan un feliz año 2025. Hasta mañana, cuando continuaremos con la segunda lección de nuestra historia denominacional, teniendo como base la matutina del 2014, a menos que olvidemos, del doctor George R. Knight. Recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. El próximo estudio en nuestra historia con el libro texto, a menos que olvidemos, la lección de 2 de enero titulada, Un tiempo de entusiasmo profético 1. Le esperamos. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto, le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue.